Hola, les envío un saludo muy especial a todos. Les quiero dar la bienvenida de nuevo a estos espacios tan maravillosos que hemos creado especialmente para ustedes y sus familias que se llaman Estar Bien. Recuerden que estos espacios los vamos a seguir teniendo mensual. Hoy vamos a comenzar con la primera charla y es dedicada a las parejas para que escuchemos algunos consejos para la resolución de conflictos en pareja. Así que los invito a disfrutar este espacio, a que si en algún momento necesitan algo, nos cuenten que el área de talento humano está muy dispuesta para todo lo que les pueda colaborar. Y les adelanto para que separen los días al final del mes, una sorpresa especial para sus hijos. Vamos a celebrar junto con ellos el Día del Niño, así que los invito pues a que se empiecen a agendar desde ya. Disfruten este espacio, disfruten esta charla de hoy y recuerden que estos espacios de estar bien son para ustedes y sus familias. Un abrazo. ¿Qué significa saber vivir con alguien? Saber implica humildad para reconocer y aceptar nuestros errores y estar dispuestos a convertirlos en aprendizajes. Asimismo, confiar en nuestro enorme potencial de aprendizaje. Vivir implica que amamos la vida, que vibramos, que podemos disfrutar y apreciar los pequeños regalos que la vida nos ofrece cada día, que somos conscientes de quién somos y de la vida de pareja que queremos vivir, que sabemos apreciar y agradecer las pruebas de amor que nos ofrece nuestra pareja. Vivir significa que estamos en el presente, que amamos aquí y ahora a nuestra pareja. Con implica que hay un proyecto conjunto que de manera consciente hemos decidido darnos mutuamente lo mejor de nosotros mismos, que compartimos lo mejor de nosotros desde nuestra honestidad y libertad, que queremos adquirir el compromiso de ser pareja. Alguien implica que a mi pareja la valoro por ella misma, por ser quien es, la respeto y la aprecio no por ser un medio para mis propios fines, sino por ser ella misma. Amar a nuestra pareja sin exigirle, sin expectativas y sin esperar que sea perfecta. Amarla por ella misma, con sus cualidades y sus debilidades, desde el respeto y el cariño. Hola, muy buen día. Espero que se encuentren súper bien donde quiera que estén. Mi nombre es Cristina Guarín. Yo soy psicóloga de profesión, invitada por el programa Estar Bien. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que sé que les va a gustar bastante, que es la resolución de conflictos en el hogar, específicamente con la pareja. ¿Quién no tiene conflictos cotidianamente en los diferentes contextos donde se desenvuelve? Pues bueno, es una oportunidad para que podamos revisar esos comportamientos, actitudes, emociones que están limitando esa adecuada relación que tenemos con nuestra pareja. Bueno, si algunos de ustedes no tienen pareja actualmente, es posible que la hayan tenido o que la vayan a tener en el futuro, entonces aprovechemos para mirar qué tan preparados estamos para tener una relación y de pronto en qué estamos fallando para poder mejorar y potenciar esas relaciones. Listo, ¿qué tal si empezamos? Bueno, quiero hacer hincapié en ese término que es el conflicto, porque a veces lo asociamos con algo negativo. De hecho, el conflicto es inherente al ser humano porque siempre que seamos diferentes y siempre lo vamos a hacer en todos los contextos de nuestra vida, nos vamos a encontrar personas diversas que piensan diferente a nosotros, que hacen las cosas de manera diferente
que tienen gustos, actitudes diversas, habilidades diversas. Entonces, el conflicto es una oposición de intereses que se da en una situación determinada. Pero no necesariamente tiene que ver con la violencia. Puede llegar a actos violentos si no se resuelve de la manera adecuada. Pero el conflicto es algo que nos potencia como seres humanos y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a conocer las personas que nos rodean, de modo que podamos encontrar puntos en común y poder tener una mejor convivencia. Llamemos entonces problema a una situación o circunstancia donde las personas se ubican en posiciones diferentes, generándose un conflicto. Si este conflicto no es abordado de manera oportuna, no se le da un lugar importante, se puede generar como consecuencia una violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Esta imagen nos permite entender la naturaleza del conflicto, ya que cada persona está atravesada por una historia particular que la lleva a ver la vida de una manera diferente. Pero esto no quiere decir que una u otra persona tenga la razón. De hecho, no hay verdades absolutas. Por eso es importante acercarse al otro con una actitud humilde y con un deseo de escucharla para poder entender la naturaleza de sus motivaciones y las razones por las cuales se ubica en una determinada posición. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar algunas preguntas que tienen que ver con la resolución de conflictos en pareja y que pueden ser un punto de reflexión para ir mirando cómo estamos respecto a ello. Vamos ahora a hablar un poco de esas situaciones que pueden detonar ciertos conflictos en la vida cotidiana, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, de confinamiento, estrés laboral, dificultades económicas, que hemos evidenciado que han sido como de pronto las más comunes, quizás algunas se nos escapen, pero es importante poder tener ese marco de referencia para que avancemos ahorita en otro tema que vamos a hilar frente a esto que vamos a ver. Hagamos referencia a la distribución de las tareas. Y esto ha sido algo que ha generado conflicto especialmente por el confinamiento, el trabajo desde casa, en temas de pandemia. Las tareas no pueden definir las funciones ni mucho menos el rol, porque en pareja lo más sano es que estas tareas sean dinámicas dependiendo de las prioridades de cada uno. Por ejemplo, no se puede definir de acuerdo al género que la encargada de los niños va a ser siempre la mujer. Ambos deben estar dispuestos para rotar esas tareas, no dejarlas estáticas porque eso los puede llevar a caer en la rutina o a sentirse recargados. Bueno, hablemos del exceso de trabajo. Es claro que con los cambios actuales que atravesamos, algunas personas han experimentado un exceso de actividades laborales e incluso están teniendo que trabajar desde sus casas, lo que paradójicamente no es tan cómodo, porque hay una inmersión en un mismo ambiente, una dificultad para separar los horarios, para la diversidad de actividades que implica un hogar y de esta manera hay mayor irritabilidad teniendo en cuenta que los espacios de esparcimiento también se han reducido, generándose el riesgo de caer en la monotonía. Por otro lado, tenemos el desempleo. Contrario a lo anterior, sabemos que hay personas que lamentablemente han perdido su empleo durante esta pandemia. En algunos hogares se han reducido los ingresos,
lo que genera tensiones, puesto que las necesidades incluso aumentan por la misma crisis. O algunos productos y servicios suben y la sensación de no generar ingresos trae consigo también sentimientos como impotencia, frustración, estrés, irritabilidad. Manejo del dinero. Anudado a la situación de desempleo o también al exceso de trabajo, tenemos el manejo del dinero. Sea porque se tiene o porque es escaso, el dinero es otra causa muy importante de los problemas, puesto que no hay unos hábitos adecuados para el ahorro y los gastos. Ejemplo, porque una de las personas gana más que la otra, o gasta más que la otra, o compra cosas que no son necesarias. Y también porque no hay una comunicación para tener un registro de las finanzas familiares, o simplemente las prioridades para cada persona son diferentes. Hábitos y rutinas. Es muy importante construir hábitos en pareja, porque es una forma de establecer conexión con el otro, fortalecer vínculos y acompañarse mutuamente en sus propósitos cotidianos. Sin embargo, en ocasiones no es posible ceder ante los gustos de la otra persona, o no coinciden los tiempos, o también se crean hábitos poco saludables que no ayudan para la evolución de la relación, o también puede que se realicen actividades que generan aburrimiento o soledad. También hay unos hábitos que pueden ser emocionales, como por ejemplo no irse a dormir enojados, no salir sin despedirse, reevaluar o proponer alternativas para el cambio, evitar también decir frases como yo soy así, así me criaron, etc. El manejo de la autoridad es otra de esas razones por las cuales suelen discutir las parejas, especialmente cuando hay hijos. Recuerden que la autoridad no se trata de una lucha de poderes, porque al final, si se cae en esto, los únicos perjudicados serán los hijos. Lo importante es fortalecer las decisiones, tomarlas de manera consciente y en conjunto, que ellos sientan que los adultos tienen la claridad de lo que se está haciendo, porque o si no, los hijos podrán caer en aquel dicho que dice divide y reinarás. Es algo que cobra mucho sentido para ellos, porque aprenden que obtienen ganancias al no ver claridad y unión en el establecimiento de las normas. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Las relaciones sexuales, otro aspecto muy importante. Debido al cambio en la dinámica familiar o al distanciamiento en el caso de las parejas, de los noviazgos, porque no pueden verse con la misma frecuencia que antes, es posible que haya un deterioro en el vínculo sexual por la monotonía, por la pérdida de privacidad debido a la permanencia de los hijos en la casa, porque hay más personas. Esto genera insatisfacción. Por eso es muy importante buscar maneras de mejoramiento en este aspecto que incluyan la creatividad y sobre todo honestidad para manifestarle al otro eso que se desea, eso que se necesita, refiriéndonos a este aspecto. Uso de las herramientas tecnológicas. Indiscutiblemente una de las razones por las que más se están presentando conflictos en las parejas, puesto que el uso de elementos como el celular, la tablet, los computadores, los videojuegos captan cada vez más la atención de las personas, ya sea por razones laborales, académicas o simplemente por ocio, generando un deterioro en la comunicación de manera paradójica por la distracción. Y por otro lado, también se generan situaciones incómodas basadas en los celos y la desconfianza. Creencias y valores. Como se dijo anteriormente, las creencias, valores, hábitos, principios están determinados por toda una historia y un contexto. Es claro que pueden haber grandes diferencias entre ambas personas y o familias respecto a esto, pero siempre habrán cosas en común también. Lo importante es revisar qué aspectos se pueden negociar con el otro y cuáles no, teniendo en cuenta la libertad y el respeto. Incluso los rituales religiosos pueden ser un motivo de discordia que, si no se abordan de manera oportuna, pueden generar
una brecha. Confusión de roles. Hay ocasiones en las que se evidencia en las parejas una necesidad de control excesivo o por el contrario sumisión, que simula la representación de las figuras paternales. Puede ser algo consciente o inconsciente. Pueden buscar ejercer el rol de la figura paterna o materna con su compañero sentimental o compañera, poniendo en el otro una responsabilidad incómoda o asumiendo conductas y actitudes lejanas a las de una pareja. Interferencia de terceros. La palabra pareja significa estar alineados, ni atrás ni adelante compitiendo, sino al lado para equilibrar peso y unir fuerzas para llegar a un objetivo en común. Sin embargo, en ocasiones los conflictos son generados a causa de que otras personas lleguen e interfieran en la relación, tomando partido o influenciando de manera negativa. Puede ser papás, hermanos o amigos. Sucede también que puede haber una dependencia perjudicial por parte de alguno de los dos hacia la mamá u otra persona, lo que puede ser muy desgastante e invasivo. En este sentido, es muy importante tomar distancia de suegros y papás especialmente y buscar solucionar los conflictos entre los dos o con el apoyo de una tercera persona, pero que sea imparcial. Metas y sueños. Se podría decir que todas las personas tienen sueños y metas, pero en ocasiones estas no coinciden con las de la pareja. Por ejemplo, en temas como tener o no tener hijos, viajar, casarse, tener una casa, estudiar, lo que genera un choque importante que da cuenta que no hay casi nada en común al respecto. Y por ende va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Aunque es posible que se busquen puntos medios con los que ambos puedan tener tranquilidad, motivación y satisfacción. Sentimientos y vínculos. Este aspecto es muy importante, porque si la pareja va identificando que ya no hay amor como antes, que ya no existen cosas en común, que la relación se está deteriorando, va a ser muy difícil que puedan solventar, resolver de manera adecuada cualquiera de las anteriores situaciones que se presenten. Entonces ya en este punto habrá que tomar otras decisiones. Bueno, ¿cómo les fue con la revisión de las anteriores situaciones? ¿Se identificaron con alguna o de pronto descubrieron que ustedes viven algunas situaciones que no estaban descritas allí? Es posible, pues quizás se nos pasó alguna, pero estas eran de las más comunes que se presentan en las parejas. Lo importante es que podamos ser cada vez más conscientes, identificar cuáles son esas principales situaciones que se presentan con mi pareja para poder buscar soluciones. Y además de eso, los quiero invitar para que hagamos un ejercicio práctico. Por favor, ahí donde estén, tomen lápiz y papel porque vamos a identificar 10 aspectos básicos que limitan la comunicación con mi pareja para que podamos mirar dónde tenemos que trabajar más para poder vincularnos de una manera más positiva con ese otro que está ahí habitando con nosotros o con el que compartimos mucha parte de nuestro tiempo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. La hoja la vamos a numerar del 1 al 10. Si cuando yo explique cada uno de esos aspectos, usted considera que tiene dificultades en ello y que debe trabajar más, va a poner sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el número 1, si tengo dificultades, pongo sí. Si no, pongo no. Listo, para que al final miremos en cuántos aspectos pusimos sí y en cuántos pusimos no. Bueno, entonces vamos con el primero, que tiene que ver con el manejo de emociones. ¿Qué tan asertivo soy para manejar mis emociones? ¿Será que soy de esas personas que cuando está alterada agrede y dice cosas de las cuales se puede arrepentir?
Entonces, es muy importante que revisemos este aspecto, porque a veces cuando estamos así muy cargados, con mucha rabia, estamos muy irritados, podemos causar más daño del que quizás ya haya por la situación conflictiva en sí. Entonces, muy importante. ¿Tengo o no tengo dificultades para manejar esas emociones? Vamos a mirar. Bueno, el aspecto número 2 se relaciona con el número 1. Tiene que ver con esa capacidad que tengo para identificar y aceptar las emociones. ¿Será que a veces pasa que la otra persona me pregunta qué me sucede y yo quizás no sea tan consciente de lo que estoy sintiendo o simplemente no lo quiero aceptar? Por ejemplo, mi amor, ¿tienes rabia? ¿Estás enojada? Y yo en vez de decir sí, sabiendo que lo estoy, digo que no. Entonces es muy importante también identificar esas emociones y aceptarlas y responsabilizarse de ellas. ¿Listo? Muy importante. En el aspecto número 3 tenemos la agresión, que tiene que ver con esa manera como me comunico yo con mi pareja, esas palabras fuertes que a veces emito, que pueden ser hirientes, esas culpas que a veces traigo del pasado y que se vuelven un tema repetitivo entre los dos. Entonces es muy importante saber identificar si tengo esa dificultad para ser asertivo con mi lenguaje, ¿sí? O a veces también con mi lenguaje corporal, puede ser mi lenguaje verbal o mi lenguaje corporal, identificar cuáles son mis gestos a la hora de dirigirme a la otra persona, porque muchas veces con mi mirada, con la forma en que muevo la cabeza, con mi risa, puedo generar en el otro cierta molestia. Bueno, en el aspecto número 4 tenemos evadir los problemas. Y esto pasa mucho en las parejas. A veces nos tomamos unos tiempos de silencio que son prudentes, pero si son cortos y si hay un fin determinado ahí para calmarme, para tranquilizarme. Pero muchas veces decimos, en estos días hablamos, dejemos eso para el fin de semana, hoy no estoy en disposición de hablar del tema y resulta que se pasa el tiempo y resulta ser un silencio que genera mucho dolor e incertidumbre para la otra persona. Pero eso es importante también, identificar en este aspecto qué tan dado soy a evadir esos problemas. ¿Por qué? Porque tengo temor ante la reacción de la otra persona, porque la otra persona me va a abandonar o porque si digo algo la otra persona se va a sentir mal y se va a alejar más. Entonces, importante identificar cómo estoy en este aspecto. En el quinto lugar tenemos el sarcasmo o la ironía. Y esto lleva a que en la pareja no haya una claridad en la emisión del mensaje o en la recepción del mensaje, porque a veces creemos que con nuestros chistes o mensajes de doble sentido la otra persona a veces tenemos una intención para herirla o simplemente no nos percatamos de que para el otro está siendo difícil entender el mensaje. Entonces es muy importante limpiar a la hora de hablar con el otro, poder limpiar un poco esas palabras para ser más preciso en lo que quiero nombrar, en lo que quiero expresar y con preguntas como ¿me estoy haciendo entender? Poder mirar hasta qué punto la otra persona comprende lo que yo le quiero transmitir. Entonces, muy importante también este aspecto. En el siguiente lugar, o sea, en el sexto, tenemos suponer o juzgar. Y esto es muy importante y también tiene que ver con los celos y la desconfianza, puesto que en muchas ocasiones somos muy dados a imaginar cosas que no están sucediendo o por un error que la otra persona cometió y que nos generó esa desconfianza, empezamos a creer que todo el tiempo nos está diciendo mentiras. Entonces también es cerciorarse y antes de suponer, preguntar, mira, ¿dónde estabas? ¿Puedo saber qué estabas haciendo? ¿Puedo saber qué te pasó, que llegaste tarde? Entonces es importante también, supremamente importante este aspecto. En el siguiente lugar tenemos la indiferencia, que tiene que ver mucho también como con ese silencio, pero la indiferencia ya es acá un factor mucho más profundo porque es desconocer e invalidar al otro.
es saber que estoy con ese otro viviendo en la misma casa, pero que no lo reconozco, no lo tengo en cuenta para nada, es como si fuera un ser humano ahí con el que simplemente comparto un espacio físico, pero no tengo ningún vínculo ni visual, no compartimos ninguna actividad juntos, y ahí pues sí es muy importante preguntarse por qué estoy con ese otro y por qué de pronto no me decido a irme de la casa o a simplemente empezar como a caminar hacia otro lado, puesto que quizás ahí se haya terminado el amor. En el puesto número 8 tenemos las mentiras. Sabemos que las mentiras son una de las mayores causas de discordias en las parejas, ¿cierto? Porque no me dijiste dónde estabas, dijiste que estabas en un lugar y resulta que estabas en otro, o de pronto por proteger a la otra persona, por evitar el abandono, por evitar el rechazo, por evitarle el dolor, pero es muy importante ser honesto con la otra persona, ser sincero. Sí, si yo estoy comprometido 100% con esa persona, entonces es muy importante ser transparente y cuidarme, porque por ahí, como dice por ahí un dicho, todo se sabe en cualquier momento, y si cometimos algún error, pues también es tener como esa valentía de poderme enfrentar al otro y decirle, mira, fallé y te lo quiero contar antes de que otra persona te lo venga a decir. Eso siempre y cuando exista el amor. Bueno, otro aspecto muy importante es la incoherencia entre lo que digo y lo que hago, o lo que expresa mi cuerpo y lo que expresan mis palabras, ¿sí? Porque muchas veces digo una cosa y quiero otra, ¿cierto? Entonces, por la aceptación también de la otra persona, evito como dar pie a mis sentimientos, a mis deseos, entonces soy muy incoherente, o le pido a la otra persona algo que yo no estoy dando. Entonces, en este aspecto también es muy pertinente revisar cómo estamos en ese tema de la coherencia e incoherencia. En el siguiente lugar, o sea, en el número 10 está la pasividad, que puede acercarse un poco como a esa manera de silenciar ciertos actos o expresiones verbales. Cuando yo soy pasivo, puede haber ahí como una muestra también de baja autoestima, donde permito que el otro elija por mí, tome decisiones por mí, entonces si estoy en desacuerdo trato de no mostrarlo mucho porque de pronto a esa persona no le va a gustar, porque esa persona no se va a sentir cómoda, entonces es como tener un lugar en la relación donde permito que el otro haga por mí, y eso hace que mi rol en el hogar o en la pareja, pues así sean parejas que están viviendo dentro del mismo techo o fuera del mismo techo, eso hace que la otra persona asuma un papel más activo y que yo esté ahí que sea como la sombra del otro. Revisar este aspecto también supremamente importante. Bueno, entonces ahora quiero invitarlos a que revisen en cuántos de estos aspectos ustedes respondieron sí y en cuántos respondieron no. Si ustedes han visto el video hasta este instante es porque algún interés tienen en mejorar su manera de resolución de conflictos en la pareja, ¿cierto? Y quizás con otros miembros del hogar. Entonces es muy importante que resalten estos factores que consideran son los más importantes en los que hay que trabajar, en aquellos donde ustedes respondieron sí. Si la mayoría de estos aspectos están en sí, es porque hay que hacer un trabajo muy importante para poder mejorar mi actitud y mi comportamiento respecto a mi relación con la pareja. Importante, yo quiero recomendarles algo: asumir la responsabilidad de eso que está fallando en mí, porque muchas veces esa responsabilidad propia la pongo en el otro, lo cual dificulta esa conexión, ese vínculo, porque siempre estoy pensando que es el otro el culpable, el otro es el que hace, el otro es el que me dice, lo que me pone en una posición de víctima muchas veces. Entonces todo lo hace él y yo todo lo hago perfecto, o sea, todo lo negativo está a cargo de él o de ella y yo todo lo hago perfecto. Entonces eso también desde la psicología lo vemos como un mecanismo de defensa, porque hay un temor en asumir eso que realmente me está sucediendo y que es una limitante. También quiero referenciarles un poco, y es que esa manera
de vincularme con el otro tiene que ver mucho con esa educación que yo recibí por parte de mis figuras paternas, maternas, con esas personas con las que yo crecí. Y a veces no somos tan conscientes de ello. Por eso es importante que si veo que a medida que pasan los años sigo cometiendo los mismos errores con las parejas, es porque ahí hay un trabajo muy importante que hacer, porque hasta que yo no lo identifique, no lo trabaje, y si es necesario ir a terapia, hacerlo, buscar una ayuda externa, poder desde allí entonces emprender un proceso de mejoramiento, de evolución y no de estancamiento, porque si no, esas situaciones se van a volver repetitivas y se van a seguir presentando con una y otra pareja, y por eso es que nuestras relaciones no son duraderas, por eso es que fracasamos fácilmente, por eso es que o estamos con una persona, así estemos insatisfechos, nos quedamos ahí estancados. Entonces, ojo, muy importante, revisar cómo han sido el establecimiento de vínculos con nuestros padres, con nuestro padre, con nuestra madre, para mirar qué de eso se está poniendo en nuestras relaciones presentes, del presente y posiblemente se puedan volver a repetir en el futuro. Para ampliar un poco la idea anterior, quiero profundizar en las heridas emocionales de la infancia y sus conductas resultantes. Estas auguran en gran parte de los casos cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Son como lesiones psíquicas que nos impiden llevar una existencia plena. Es muy común que siempre acontezcan 5 tipos de experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia que terminarán dejando una impronta muy evidente en nuestra personalidad. La primera herida es el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por tanto, es común que en la edad adulta se experimente como un constante temor a vivir de nuevo esta carencia. De ahí que aparezca, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja o una necesidad de complacerlo para no incomodarlo y para que no se aleje de nosotros. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión y se aísla en su vacío interior, lo que también da cuenta de una baja autoestima. La humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Las heridas emocionales de la infancia relacionadas con la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Pero paradójicamente podemos haber aprendido a ser tiranos, egoístas, como un mecanismo de defensa e incluso humillar a los demás como una manera de protegerse ante determinadas situaciones para evitar el dolor y el sufrimiento. La traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño o la niña se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores o cuidadores. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras. Dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando más se necesita a un padre o a una madre origina heridas profundas. En muchos casos, esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones como desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que otros tienen y baja autoestima. Y por último tenemos la injusticia. Como herida emocional, se origina en un entorno en el que los cuidadores principales, más que amorosos, son fríos y autoritarios. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece será la rigidez, la baja autoestima, también la necesidad de perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad y determinación. Como lo digo anteriormente, es muy importante hacer consciente cuál ha sido esa herida emocional que ha quedado impregnada en nosotros para poder trabajarla, abordarla y mejorar nuestras relaciones, no solo con nuestra pareja, sino con las personas que nos rodean y además ser un ejemplo para nuestros hijos.
Por eso es importantísimo poderlo reconocer y pedir ayuda en caso de que sea necesario. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ya vamos finalizando. Hemos podido identificar entonces algunas dificultades que se presentan en las parejas de manera cotidiana, también algunas actitudes y comportamientos que limitan la comunicación con el otro. Ahora quiero invitarlos para que veamos una estrategia práctica a la hora de buscar la resolución para esos conflictos. Cuando ya nos sentamos con ese otro, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a ver lo siguiente. Por más de que intentas llegar a un acuerdo con tu pareja, ¿no lo logras? ¿O porque a medida que los conflictos y las discusiones con tu pareja aumentan, hacen que el tono de la voz también lo haga? ¿O a qué se deben que se la pasen peleando todo el tiempo? Estas preguntas permiten que identifiques, analices y busques una solución a los conflictos que se están presentando con tu pareja. Por eso, hoy te enseñaremos algunas técnicas que te pueden ayudar a solucionarlos. Claro está, funcionarán si las ponen en práctica los dos y dedican un tiempo y un espacio adecuado para abordar el problema. Es fundamental tener en cuenta que la disposición para cambiar es la clave del éxito, porque al final van a estar más tranquilos y van a tener el amor a salvo. Ahora, el primer paso para identificar el proceso de resolución de conflictos en pareja es identificar las razones por las cuales discuten. Lo primero que debes hacer es especificar y describir el problema en términos de conducta. Por ejemplo, la idea es que no digas, tú eres, tú te comportas, no te importa, aclarando cuál es el comportamiento que te molesta. Lo segundo es expresar con precisión los sentimientos alrededor del problema. Por ejemplo, aquí podrás decir cómo te hace sentir ese comportamiento, pero es muy importante que tengas en cuenta que lo debes mencionar con claridad. Y tercero, expresar con claridad una necesidad que quisieras que pasara, describiendo un comportamiento alternativo al comportamiento problemático. Después de haber identificado claramente el problema, el segundo paso es resolver. Para esto ten en cuenta, primero, las soluciones deben especificar cambios en los comportamientos de ambos. No hay un solo responsable ni un causante del conflicto. En las relaciones de pareja, los problemas y las soluciones son de dos. Deben discutir diversas soluciones al problema. Para ello pueden hacer una lluvia de ideas, no importa si son un poco extrañas en este punto, lo importante es que sean creativos. Tercero, evaluar los beneficios y costos de las soluciones de la lluvia de ideas y elegir una que sea de beneficio mutuo, enfatizando en el compromiso. Y finalmente, hay que hacer un seguimiento de lo pactado para evaluar si se ha logrado resolver el conflicto a partir de la solución que han elegido en beneficio de los dos y que consideran adecuada o es preciso o hacer algún ajuste. El tercer paso en el proceso de solución es aprender. Por ejemplo, si una solución dio resultado, se puede usar en otros momentos del conflicto. Por el contrario, las soluciones que no dan resultado, pues deben desecharse. Además, es importante que en el momento en que tengan un conflicto, piensen en los aspectos positivos, es decir, que piensen en todo lo que aman de su pareja y qué aspecto los conduce a que hoy en día quieran solucionar los problemas. Es fundamental que durante el conflicto ambos tengan una actitud flexible, es decir, que cada uno genere cambios para poder tener una relación más sana y fuerte. Asimismo, deben vivir el presente. Así que una vez resuelta la discusión, deben dejar atrás todo lo que tenga que ver con el pasado. Finalmente, no olviden los proyectos que tienen juntos, los momentos que han compartido y todas aquellas cosas que los hacen felices, ya que esto les ayudará a solucionar de una manera más fácil y rápida sus conflictos. Ten en cuenta que si un conflicto se sale de control o ninguna de las alternativas que han buscado para darle solución les da resultado, es necesario que busquen ayuda profesional. En síntesis, lo más importante a la hora de resolver conflictos en pareja es recordar por qué están juntos y por qué quieren arreglar las cosas. Así que es bueno que recuerden su historia de amor, cómo se conocieron, qué los enamoró, ya que esto traerá buenos recuerdos y los dispondrá para iniciar una conversación sobre sus problemas de manera tranquila. Bueno, como nos dicen en el anterior video,
Es muy importante también resaltar en ese otro ser humano que se equivoca y que tiene una historia que lo atraviesa y que a partir de ahí podrá cometer muchos errores. También es primordial poder resaltar eso bonito que hay en él o en ella. Por eso los invitamos para que realicen esta actividad que consiste en con las cosas que tienen en su casa o materiales económicos que puedan encontrar a la mano, realizar una tarjeta con un sobre donde podamos poner allí noticas de esas cosas bonitas que resaltamos en el otro. Y qué rico que cada vez que se presente un conflicto puedan sacar a colación y leer estas tarjetas. Este que ven acá es solo un ejemplo, ustedes pueden utilizar su imaginación. Para concluir este hermoso fragmento del Principito. Te amo, le dijo el Principito. Yo también te quiero, respondió la rosa. Pero no es lo mismo, respondió él y luego continuó. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para complementarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Bueno, hemos llegado al final de este video, de esta sesión. Gracias y felicitaciones a las personas que estuvieron desde principio a fin tomando nota, revisando, ojalá con sus parejas o si no de manera individual, y que de una u otra manera estos sean aportes valiosos para tener una mejor convivencia con las personas que los rodean, para poder tener un proceso de evolución más consciente, para ser cada día mejores seres humanos. Esa es la apuesta que debemos tener siempre muy presente. Muchísimas gracias. Recuerden que mi nombre es Cristina Guarín. Espero se animen a realizar la actividad final y a mandar sus fotos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao. Gracias.